Buenas tardes, señoras y señores participantes en la maestría de gobiernos, en la maestría para gobiernos regionales y locales. En este curso de políticas públicas que vamos a iniciar ahora, va a tratar de los siguientes temas. En primer lugar, vamos a revisar los aspectos conceptuales de lo que se entiende por políticas públicas. En segundo lugar, vamos a revisar los métodos y criterios que hay para la evaluación de las políticas públicas. Y un tercer tema, vamos a examinar en detalle un método específico de evaluación de políticas públicas que se llama el PIA. El PIA viene del inglés Poverty Incentives Assessment. Quiere decir el análisis de las políticas, de los efectos de las políticas públicas. Policy Impact Assessment, el análisis del impacto de las políticas públicas en la reducción de la pobreza. Y finalmente, el cuarto tema que vamos a ver en la última semana es todo lo relacionado con lo que se denomina el gobierno electrónico. Muy bien, vamos a empezar con el tema de qué se entiende por políticas públicas. En segundo lugar, vamos a revisar el tema de la planificación, porque toda la política pública debe ser previamente planificada, ejecutada y luego evaluada. Entonces vamos a revisar qué se entiende por planificar. Y vamos a examinar si el Estado peruano planifica en serio o no planifica en serio. Y yo lo que les pediría es que ustedes examinen a nivel del gobierno regional si es que el gobierno regional donde ustedes trabajan realmente utiliza los planes de desarrollo consensuado como instrumentos para la decisión política y para el seguimiento de esas políticas. Ahora, por otra parte, se hace un seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Esta es una pregunta que debemos contestar. Yo las voy a contestar a nivel nacional. Ustedes deben contestar estas preguntas a nivel del gobierno regional. Ahora, hay muchas definiciones de lo que es una política pública, pero encuentro esta definición que me parece que es la más sintética y expresiva. Y dice, política pública es un plan para alcanzar un objetivo de interés público. Hay un problema de interés público o hay el interés de alcanzar determinado objetivo público, entonces para eso se diseña una política, vale decir, un plan para resolver o alcanzar ese objetivo. Ahora, ¿quiénes formulan las políticas públicas? Las políticas públicas son formuladas por el Poder Ejecutivo a través de decretos supremos, de resoluciones supremas, ministeriales, y cuando reciben atribuciones legislativas del Congreso, también se expresan en decretos ley. ¿Cuál es el otro ente que formula políticas? El Congreso de la República, obviamente, a través de las leyes que va aprobando. El Poder Judicial a través de las sentencias, de la interpretación de las leyes, y los gobiernos descentralizados, regionales y locales, a través de ordenanzas. Entonces, estas normas son normas que definen políticas. Ahora, toda política, en todo nivel, está condicionada tanto por aspectos típicamente políticos como por aspectos técnicos. Es decir, los aspectos típicamente políticos
están muy influenciados por diferencias ideológicas. En ocasiones estas diferencias son irreconciliables. Tenemos varios casos en el país, tenemos la postura de determinados grupos políticos que se oponen a la minería porque mantienen que la minería contamina el ambiente y reduce la disponibilidad de agua. Hay otros grupos que plantean que es posible conciliar los intereses de la minería con los intereses de la agricultura y en general minimizar los efectos contaminantes de la explotación minera. Pero como estas dos posiciones se basan más que en cuestiones técnicas, en cuestiones ideológicas, entonces a veces se presentan situaciones irreconciliables. Por otra parte, al examinar la capacidad técnica de los principales centros de decisión, se encuentra que estos principales centros de decisión, vale decir, la Presidencia de la República, el Congreso de la República, tienen muy poca capacidad técnica. En cambio tienen fuerte capacidad política, pero no tienen mucha capacidad técnica. Y ahí viene ya la necesidad de fortalecer estas, particularmente la oficina de la Presidencia de la República y las comisiones del Congreso de la República. Por otra parte, en toda política pública hay diferentes intereses, porque afecta a diferentes grupos. A algunos grupos los afecta favorablemente, a otros grupos los afecta desfavorablemente. A estos grupos se denominan grupos de interés y en inglés se llaman los stakeholders. Es decir, stake quiere decir interés y holder el que tiene interés. Entonces, a veces estos grupos tienen pues intereses contrapuestos que no es tan fácil conciliarlos en una política pública, y a veces las políticas públicas tienen que optar pues por uno de los grupos. Y en general la opción debe ser la opción del bienestar general y no el interés particular de algunos grupos. Ahora, en toda política pública hay grupos influyentes, universidades con sus centros de investigación, hay centros de investigación autónomos, las ONGs, son grupos que se preocupan de la cosa pública y que con frecuencia expresan su posición cuando el gobierno está formulando una política o cuando la está implementando. Pues hay grupos que influyen en la toma de decisiones. Por otra parte, hay grupos de interés que ya defienden sus intereses particulares. En especial tendríamos que hablar de las organizaciones que agrupan a los empresarios. La CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, defienden los intereses de los empresarios. Pero también hay organizaciones que defienden los intereses de los trabajadores, que son pues los sindicatos, la CGTP, la CTP, el SUTEP, el CITE, son sindicatos que defienden interés de grupos determinados de la población. Y también la sociedad civil tiene interés. Hay asociaciones de defensa del medio ambiente, hay asociaciones de defensa de los animales, hay asociaciones de defensa de los derechos humanos. Entonces, estas son asociaciones de la sociedad civil que hacen sus planteamientos y que tratan de que las políticas públicas beneficien a los grupos en los cuales ellos están interesados. Y finalmente, hay pues todo un entorno internacional, de organismos internacionales, señores, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el BID, son organismos financieros que durante la década del 90 han sido pues los abanderados de que el país introduzca el modelo económico neoliberal, consistente en una minimización del Estado, en el supuesto de que el mercado resuelve todos los problemas e inclusive resuelve los problemas de pobreza.
Claro que después de haber aplicado esa política durante 15 o 18 años y después de que viene la crisis financiera del 2008, ya toda esa política, ese modelo neoliberal está en cuestionamiento. Y ahora se plantea de que para corregir los errores del mercado tiene que intervenir el Estado. Entonces hay una recuperación de la idea de un Estado fuerte. Bueno, estos organismos internacionales son los que indujeron al país pues, a la aplicación de estas políticas neoliberales. Pero también tenemos el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que a diferencia de los anteriores tiene más bien una postura de que la política económica debe tener en cuenta primordialmente al hombre. Por tanto, la política económica tiene que estar conciliada con la defensa de los derechos humanos. Toda política de desarrollo debe significar crecimiento económico y defensa de los derechos humanos. Entonces, estos organismos han influenciado y siguen influenciando en la formulación de las políticas nacionales. Por otra parte, se percibe una escasa coordinación entre políticas globales, vale decir las políticas macroeconómicas, política fiscal, política monetaria, política cambiaria y las políticas sectoriales, la política industrial, la política de pesca, la política agrícola y territoriales, es decir, cómo lograr que el territorio del país sea ocupado más homogéneamente y se desarrolle sin tanto desequilibrio. Bueno, hay una escasa coordinación, pues porque desde la década del 90 se ha priorizado las políticas macroeconómicas y todas las otras políticas están subordinadas a las políticas macroeconómicas. Entonces, el efecto, por ejemplo, en la política fiscal es que en los últimos años tenemos importantes superávit fiscales, porque la política fiscal está orientada a generar esos superávit fiscales. Pero ¿qué es lo que ha producido? Graves desequilibrios, graves déficits sociales, huelgas, reclamos, etc. Entonces hay necesidad de coordinar mejor estas políticas, que todavía no lo logramos. Por otra parte, hay una desconexión entre la formulación de las políticas y la implementación. O sea, toda política debería implementarse a través de programas o de proyectos de inversión. Pero no toda política se implementa. Tenemos N cantidad de políticas que se han quedado ahí como letra muerta, porque a la hora de la verdad no se les asignaron recursos, no se elaboraron los programas, entonces no se implementaron. Entonces, hay una desconexión entre la formulación de políticas y su implementación. Por otra parte, observamos una reducida capacidad de monitoreo y evaluación, o sea, de seguimiento de las políticas y de evaluación de los resultados y del impacto. Estos criterios que les estoy dando, les ruego que ustedes reflexionen y que los utilicen en analizar las políticas del gobierno regional donde están trabajando. Por otra parte, también se observa con frecuencia dificultades en el financiamiento de las políticas públicas. Y hemos visto que la reforma del Estado se inicia hace algunos años, ¿no es cierto? Y se va avanzando, pero resulta que no se ha avanzado mucho en ordenar el gran desorden que hay en las remuneraciones a los trabajadores del sector público. Y esto, si bien conocía el tema, no se llegó a proponer remedios, políticas específicas por falta de financiamiento. El gobierno ya, aprovechando que hay recursos financieros fiscales, entonces ya ha propuesto una ley de servicio civil orientada a resolver este grave problema y crear con el tiempo una verdadera burocracia meritocrática. Por otra parte, hay poca experiencia en la rendición de cuentas
no hay una sistemática para obligar a los agentes ejecutores de políticas a que presenten los rendimientos, para que hagan su rendición de cuentas. Ya les he dicho yo anteriormente, el gobierno del presidente Humala ha aprobado en el Congreso la Política General del Gobierno en agosto del 2011, que tiene un conjunto de metas sumamente importantes, pero resulta que el Congreso de la República no le pide al Ejecutivo que rinda cuentas de cuál es el porcentaje o cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de esos objetivos y metas planteados en la política general del gobierno. Y finalmente hay una reducida participación de la sociedad civil. Si bien desde hace algunos años tenemos varias leyes, sobre todo para el presupuesto participativo a nivel de los gobiernos regionales y locales, esta participación es reducida. Ustedes mejor que yo saben los problemas que se generan con los grupos estos que en realidad pretenden sustituir al gobierno legítimamente elegido, cuando lo que tienen que hacer es simplemente recomendar, y es atribución del gobierno o del titular político el acoger o no acoger esas recomendaciones. Y finalmente hay otro tema muy importante, y es que todos los países y nuestro país tiene un creciente interés por resultados. Recuerden ustedes que desde hace algunos años hemos incorporado el presupuesto por resultados. Ya estamos avanzando en eso. La administración del presidente Humala ha señalado que al 2016 el 100% del gasto público va a estar formulado en términos de programas por resultados. Bueno, eso implica un fortalecimiento de los aspectos técnicos en la formulación y en la evaluación de las políticas. Con esto terminamos esta primera semana y vamos a continuar la semana siguiente. Recuerden ustedes que se les ha pasado una información por la cual tienen que preparar un trabajo. Ustedes van a preparar 2 trabajos. Para finales de la próxima semana tienen que presentar el primer trabajo, que es la evaluación de las políticas públicas o el análisis de las políticas públicas en el gobierno regional donde están trabajando. Cómo van a presentar, la extensión, etcétera. Se les ha pasado la información por internet. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana. Buenas tardes, señoras y señores participantes en la maestría de gobiernos, en la maestría para gobiernos regionales y locales. En este curso de políticas públicas que vamos a iniciar ahora, va a tratar de los siguientes temas. En primer lugar, vamos a revisar los aspectos conceptuales de lo que se entiende por políticas públicas. En segundo lugar, vamos a revisar los métodos y criterios que hay para la dada y luego evaluada. Entonces vamos a revisar qué se entiende por planificar. Y vamos a examinar si el Estado peruano planifica en serio o no planifica en serio. Y yo lo que les pediría es que ustedes examinen a nivel del gobierno regional si es que el gobierno regional donde ustedes trabajan realmente utiliza los planes de desarrollo consensuado como instrumentos para la decisión política y para el seguimiento de esas políticas. Ahora, por otra parte, se hace un seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la reducción de la pobreza. Y finalmente, el cuarto tema que vamos a ver en la última semana es todo lo relacionado con lo que se denomina el gobierno electrónico. Muy bien, vamos a empezar con el tema de qué se entiende por políticas públicas. En segundo lugar, vamos a revisar el tema de la planificación,
porque toda la política pública debe ser previamente planificada. Ejecución de las políticas públicas. Esta es una pregunta que debemos contestar. Yo las voy a contestar a nivel nacional. Ustedes deben contestar estas preguntas a nivel del gobierno regional. Ahora, hay muchas definiciones de lo que es una política pública, pero encuentro esta definición que me parece que es la más sintética y expresiva. Y dice, política pública es un plan para alcanzar un objetivo de interés público. Es decir, hay un problema de interés público, evaluación de las políticas públicas. Y un tercer tema, vamos a examinar en detalle un método específico de evaluación de políticas públicas que se llama el PIA. El PIA viene del inglés Poverty Incentives Assessment. Quiere decir el análisis de las políticas, de los efectos de las políticas públicas. Policy Impact Assessment, el análisis del impacto